La llamada Edad Media empieza en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina 1000 años después con la victoria de los turcos otomanos sobre el Imperio Romano de Oriente, más conocido como Imperio Bizantino. El feudalismo fue el modo de producción característico de la Edad Media y es su desarrollo el que la divide en dos partes. La Alta Edad Media, en la que el sistema surge y llega a su clímax, y la Baja Edad Media, en que se dará su decadencia. Este régimen económico, político y social tuvo matices particulares según la región y la época. Sin embargo, ciertas características comunes nos permiten considerarlo un fenómeno generalizado en todo el occidente europeo. Y entre esas características tenemos, primero, el papel primordial que la propiedad de la tierra desempeñaba en las relaciones económicas y sociales. Segundo, el tipo de vinculación entre los miembros de la sociedad. Y, tercero, la desaparición del Estado soberano, diluido entre una enorme y poderosa nobleza. Todo surge como consecuencia de las sucesivas invasiones de los pueblos bárbaros, principalmente los germanos, sobre la parte occidental del Imperio Romano, las que finalmente lograrán su destrucción. Dichas invasiones hicieron declinar la actividad y la vida urbanas, abandonándose las ciudades debido a la escasez y carestía de los productos, a la inestabilidad y a la desocupación. Consecuentemente, el comercio, la producción artesanal, el valor y la circulación de la moneda se deterioraron, dando preponderancia a un tipo de economía autárquica, esto es, agropecuaria, local, cerrada y casi autosuficiente, y a una clase social dominante, propietaria de grandes extensiones de tierra, llamadas feudos, de donde deriva el término feudalismo, y en los que se basará la nueva estructura social. Derrotado el Imperio Romano de Occidente, el territorio se vio fragmentado en una serie de reinos romano-germánicos, gobernados por los jefes militares vencedores, quienes cedieron tierras a sus compañeros de armas, convirtiéndolos en señores feudales, en recompensa por los servicios prestados y a condición de seguir contando con su apoyo militar en el futuro. A su vez, señores feudales cuyos dominios eran muy extensos subdividieron las tierras entre otros nobles de menor rango aristocrático, haciéndolos sus vasallos. De ahí que cada señor era al mismo tiempo vasallo de otro más poderoso, a quien debía obediencia antes que al propio rey, por lo que este último irá perdiendo autoridad directa sobre sus súbditos. Esa subdivisión fue el origen de lo que se conoce como pirámide feudal, en cuya cúspide se hallaban el emperador y el papa, los dos grandes poderes de la Edad Media. Y descendiendo escalonadamente, aparecían reyes, príncipes, duques, condes, marqueses, barones y caballeros. Debajo de ellos se encontraban los campesinos libres, y en la base piramidal, los siervos, en quienes recaía casi la totalidad del trabajo. La concesión del feudo era mediante una ceremonia que comprendía dos partes, el homenaje y la investidura. En el homenaje, el futuro señor feudal, arrodillado ante el rey y tomándolo de las manos, juraba solemnemente serle fiel y reconocerle siempre como su dueño, convirtiéndose en su vasallo y obligándose a prestarle servicio militar, ayudarlo económicamente, si se requiriera, y brindarle consejos cuando se le solicitara. Por su parte, el rey
debía al vasallo protección y justicia. Si el vasallo moría, tomaba bajo su tutela a sus hijos, se preocupaba de casar a sus hijas y velaba por la tranquilidad de la viuda. Luego, durante la investidura, el rey entregaba a su vasallo un territorio denominado feudo o beneficio, en el que fungiría como un verdadero soberano. Con el tiempo, para que las fortunas no disminuyeran y se conservara el lustre de las familias, se estableció el derecho de primogenitura o mayorazgo, que consistía en la facultad que tenía el hijo mayor de heredar la tierra y el rango nobiliario correspondiente. El señor feudal habitaba en un castillo y en los alrededores estaba la villa, formada por las humildes chozas donde vivían los campesinos o villanos. Junto a estas se hallaban las tierras de cultivo, siendo reservadas las mejores para beneficio exclusivo del señor. Otra parte eran las tierras de uso colectivo, como las praderas utilizadas para pastoreo y los bosques de los que se extraía madera, bellotas y frutos silvestres para alimento de los animales de la granja. El resto se dividía en parcelas que se entregaban a familias campesinas para su sustento a cambio de las prestaciones. Las prestaciones consistían en pagar tributos en especie y en trabajo. Por el pago en especie entregaban aproximadamente un 50% de lo producido, tanto en sus faenas rurales como en el uso de las instalaciones del feudo, como el molino, el horno y el lagar, donde elaboraban vino, sidra y aceite de oliva. Y por el tributo en trabajo, debían laborar gratuitamente 3 días a la semana, ya fuera en las tierras del señor o en la construcción de caminos y fortificaciones del feudo. Las condiciones de vida de los campesinos eran miserables, dependiendo exclusivamente de la buena o mala voluntad de los señores feudales, pues si bien la esclavitud había desaparecido, los campesinos no tenían la libertad de abandonar la tierra a la que estaban asignados, la llamada gleba. Así, si el feudo cambiaba de señor, también los siervos cambiaban de amo. La mayoría de los campesinos eran siervos de la gleba, pero existía un grupo reducido de ellos que eran libres y que, aunque estaban sometidos al pago de tributos y al servicio militar, se distinguían de los siervos en que podían cambiar de feudo, contraer matrimonio y transmitir sus bienes a sus hijos. Sin embargo, muchos se vieron obligados a renunciar a su libertad, ya fuera por deudas o para obtener la protección de un señor feudal que los amparara en esa época de gran escasez e inseguridad. Durante la Edad Media, los continuos enfrentamientos militares determinaron cambios en las tácticas militares europeas. El centro del sistema defensivo era el propio castillo del señor feudal, flanqueado por torres y protegido por altas empalizadas, fosos y puentes levadizos, que en caso de ataque albergaban a los campesinos, quienes entraban a refugiarse con sus instrumentos de labranza y sus rebaños, participando en la defensa del feudo. El tener ventaja para la defensa determinó que la ubicación de esas fortalezas fuera en la cima de un monte, sobre una abrupta pendiente o cerca de donde hubiera agua para poder rellenar los fosos que rodeaban al castillo. Pertenecientes por nacimiento a una clase belicosa, los jóvenes nobles recibían una educación esencialmente militar, a la vez que se les inculcaba el respeto a los ideales de justicia, prudencia y generosidad. El código de honor de los caballeros exaltaba virtudes tales como el valor, la piedad y la lealtad, desarrollando el respeto hacia la mujer, lo que hasta la fecha conocemos como cortesía. La preparación del joven empezaba a los 15 años
y a los 21 era armado caballero. En tan agitados tiempos, como parte del entrenamiento militar y como selección de los mejores guerreros, se adoptó la práctica de los torneos, los cuales constituían la diversión predilecta de los caballeros. Otras de las diversiones que se acostumbraban y que además servían para abastecerse de alimentos eran las batidas de caza mayor y la de aves. Acostumbraban también los festines y bailes en los que disfrutaban del espectáculo que brindaban bufones, juglares y trovadores, que entonaban canciones sobre lides amorosas y proezas caballerescas. Protagonista fundamental de esos tiempos fue la Iglesia cristiana, cuya expansión y organización le otorgaron un papel preponderante tanto en el aspecto ideológico como en el económico y político. La Iglesia romana fue convirtiendo al catolicismo a todo el occidente europeo, consolidando la autoridad del papado y constituyendo una especie de Estado, el más rico y poderoso de la Europa medieval, con un gobierno central fuerte y una administración eficaz. Tenía su jefe, el Papa, su capital, Roma, su lenguaje, el latín, sus tierras, los estados pontificios y las jurisdicciones de obispos y arzobispos, sus funcionarios, los clérigos seculares, sus milicias espirituales, los monjes, sus recursos financieros, los diezmos, limosnas, indulgencias, etc., y sus propios tribunales de justicia, que fallaban de acuerdo a las leyes de la Iglesia. Otra circunstancia capital que afianzó el poder de la Iglesia fue el predominio cultural del clero, que constituyó en la Edad Media la única clase letrada. Como el poder de los pontífices no fue solo espiritual, sino también temporal, esto desembocó en una disputa con los emperadores por la conducción política, conocida como la querella de las investiduras. A pesar de la dispersión del poder en los distintos feudos, seguía vigente la idea de una unidad político-religiosa de Occidente que reencarnara al desaparecido Imperio de Roma. Esta idea será llevada a la práctica con la creación del Imperio Carolingio, fundado por el franco Carlomagno. El emperador Carlomagno fue la gran figura militar y política de Occidente durante el siglo VIII. Se preocupó por mejorar las leyes, el sistema de gobierno, las costumbres y la cultura. Llevó a su corte a sabios y eruditos que desarrollaron un sistema de enseñanza que se impartía en abadías, catedrales y en la escuela de Palacio Real o Palatina, y que dividía las 7 artes liberales en 2 grupos: el trivium, que comprendía la gramática, la retórica y la dialéctica, y el quadrivium, integrado por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. A la desintegración del Imperio Carolingio lo sucederá el Sacro Imperio Romano Germano, fundado en 962 por el sajón Otón I, siendo el Estado europeo de mayor extensión de su época y sobreviviendo hasta 1805, en que Napoleón I
lo destruyó. Durante los siglos XI al XIII se llevaron a cabo las cruzadas, dando inicio el período denominado Baja Edad Media, en el que, al mismo tiempo que se iban diluyendo las características del feudalismo, se conformaban poco a poco las bases de lo que sería posteriormente el sistema capitalista. Las cruzadas fueron en total 8 y consistieron en expediciones militares en las que la cristiandad intentó recuperar Jerusalén y el Santo Sepulcro, que estaban en poder del Islam. En ellas participaron desde reyes hasta siervos, todos ellos motivados no solo por la fe religiosa, sino también por la posibilidad de obtener en Oriente tierra, riquezas y poder. Y si bien militarmente las cruzadas fueron un fracaso, las consecuencias económicas y políticas que acarrearon a Occidente fueron altamente benéficas, pues transformaron el sistema económico, político y social y cultural de la época. Dentro de estas consecuencias, las más importantes fueron las de revitalizar el intercambio comercial con Oriente y la producción artesanal. De esta labor se encargarán principalmente los siervos, que durante su estancia en Oriente aprendieron nuevos conocimientos, diferentes oficios, mejores técnicas de producción agrícola y conocieron productos que llevaron consigo al regresar a Europa, lo que les permitió obtener su libertad. De ahí en adelante, ya como hombres libres, se dedicaron a actividades independientes del agro, como fueron las de mercaderes, artesanos, de artículos que pudiéramos catalogar de lujo, tales como acero, porcelanas, vidrio, perfumes, tintes, maderas finas, piedras preciosas, armas de fuego, especias, caña de azúcar, algodón, azulejos y telas finas como la seda y las gasas. El progreso del comercio y de la industria artesanal benefició a las olvidadas y antiguas ciudades romanas, que se hallaban integradas a los feudos y que ahora se usarían como centros comerciales y habitacionales para la naciente clase social, la burguesía, compuesta por comerciantes, artesanos y banqueros. Todas las ciudades llevaban genéricamente el nombre de burgos, siendo por lo tanto sus habitantes los burgueses. Lo fundamental de esos asentamientos urbanos es el cambio en la mentalidad económica, pues su actividad ya no está basada en la producción para el autoconsumo, sino en la producción de bienes para el intercambio, es decir, las mercancías. Al adquirir fuerza las ciudades y su forma de vida, cambiará para siempre el énfasis económico al sustituir la economía agrícola por la urbana, dándose así uno de los pasos fundamentales para la descomposición del feudalismo. Para el maestro artesanal, el comerciante y el banquero de la ciudad, el trabajo era una actividad permanente que demandaba el uso de moneda como unidad de valor e instrumento de cambio indispensable, por lo que se convertirá en el símbolo del creciente poder de la burguesía y competirá con el de la propiedad de tierra. Esta situación les permitió a los burgueses pactar una alianza con los reyes, en la que a cambio del derecho a manejarse con independencia en las ciudades, ellos reconocerían al rey como su único señor, pagándole los impuestos correspondientes. Esta alianza fortaleció la autoridad de los reyes y debilitó el poder de los señores feudales. En esa época de cambiantes leyes y costumbres económicas, surgieron las corporaciones que agrupaban a los distintos profesionales para defender sus intereses
y reglamentar sus actividades. Verdadera entidad social y política, además de gremial, la corporación velaba por la seguridad de sus miembros y cuidaba de sus familias en caso de fallecimiento. Así, la corporación del gremio artesanal fijaba calidades y precios, ritmo de producción y abastecimiento de materias primas. Los propietarios de los talleres artesanales eran a la vez los maestros de los distintos oficios, y en cada taller se albergaban a un grupo de aprendices que pagaban por su entrenamiento con su trabajo hasta convertirse en oficiales y cobrar un salario. Los oficiales que se destacaban podían llegar a independizarse e instalar su propio taller, previa aprobación de la corporación y a veces con su ayuda. Por su parte, las organizaciones de comerciantes, conocidos como mercaderes, se consolidaron con la unión de las ciudades, surgiendo ligas como la Lombarda, que en el sur de Europa agrupaba a las ciudades italianas de Génova, Florencia, Pisa y Venecia, y la Liga Hanseática, que reunía a las ciudades alemanas del Báltico y del Mar del Norte, abasteciendo así a toda Europa de mercaderías y estableciendo un fluido intercambio comercial con Oriente. En cuanto a la banca, tenemos que durante la Edad Media la actividad de mercaderes y banqueros estuvo estrechamente ligada hasta que poco a poco, a finales del siglo XII, se fueron especializando y separando hasta quedar constituida la Corporación de Comerciantes de Moneda, que agrupaba a usureros, cambistas y banqueros. Los banqueros, que deben su nombre a que realizaban sus transacciones sobre simples bancos de madera, realizaban numerosas actividades que les reportaban copiosas ganancias. Pero si por alguna razón no podían cumplir con sus compromisos, eran encarcelados y se rompía su banca. De este hecho proviene la palabra bancarrota. Las diferentes actividades productivas y comerciales, aunadas al contacto con las culturas como la árabe y la bizantina, generaron la necesidad y ampliaron la posibilidad de tener una mayor y mejor instrucción para poder realizar de manera más eficiente sus diferentes trabajos. De ahí que se hiciera necesaria la creación de nuevos centros de estudios que respondieran a los nuevos retos. En el siglo XI se crean las primeras universidades que secularizan la educación, sacándola de los monasterios y adoptando la escolástica como método de enseñanza para sus 4 facultades: teología, derecho, medicina y la de artes liberales, la cual funcionaba como preparación para poder ingresar a cualquiera de las 3 primeras. Las universidades tenían a su cargo la investigación y la enseñanza superior y gozaban de privilegios como verdaderas corporaciones. Entre las más antiguas universidades y de gran prestigio hasta nuestros días tenemos la de Bolonia, Padua y Nápoles en Italia, la de París en Francia, Salamanca en España y Oxford y Cambridge en Inglaterra. Se creó así un clima de prosperidad y bienestar, con un fuerte desarrollo en las artes y en la cultura. El esplendor y desarrollo que vivió Europa durante el siglo XIII se vio opacado por una sucesión de calamidades que comenzaron en el siglo XIV y se extendieron hasta mediados del siglo XV, es decir, a lo largo de los últimos 150 años de la Edad Media. Primero, una serie de cambios climáticos que afectaron gravemente la producción agropecuaria. Las malas cosechas generalizaron el hambre y la miseria en todo el continente. El debilitamiento de la población y las condiciones insalubres de vida favorecieron la propagación de enfermedades y epidemias, como la viruela
y la peste negra, la que provocó que tan solo en un par de años muriera más de un tercio de la población europea. Por último, un suceso acaecido en Europa Oriental marca de manera definitiva el final de la Edad Media, y este es la caída en 1453 de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, a manos del naciente Imperio Turco Otomano, con lo que Europa Occidental perdió, de un solo golpe, su ruta tradicional de comercio. A partir del siglo XI, la Edad Media tuvo grandes manifestaciones culturales, de las cuales citaremos algunas. En principio diremos que el arte de la Edad Media fue la expresión de la intensa religiosidad de la sociedad. La arquitectura dominó a otras artes como la pintura y la escultura, las que se les incorporaron para dar mayor realce y belleza a las construcciones de iglesias y monasterios, destacando el arte románico, caracterizado por la fuerza que le dan sus anchos muros y arcos de medio punto, utilizado para castillos y abadías. El arte gótico, llamado también ojival, que se distingue por sus altas y esbeltas torres y por sus bellos vitrales emplomados, que le restan pesadez a la estructura y que podemos observar en las grandes catedrales europeas como la de Notre Dame de París, la de Toledo y León en España y la de Colonia en Alemania. Esa época vio también el florecimiento de una copiosa literatura, donde el latín, lengua oficial y culta, fue reemplazada por las lenguas regionales, bases de los idiomas modernos. Ejemplo de esto fueron el Mio Cid en España, la canción de Rolando en Francia, los Nibelungos en Alemania y finalmente la Divina Comedia de Dante Alighieri en Italia, obra literaria precursora del Renacimiento. En filosofía destacan San Agustín y Santo Tomás de Aquino. De gran importancia dentro de la herencia cultural de la Edad Media están las aportaciones de la cultura árabe en España, la que sirvió de intermediaria entre el mundo oriental y la Europa occidental. Los árabes introdujeron en Europa 3 inventos capitales: la brújula, el papel y la pólvora, que fueron determinantes en el desarrollo del continente y detonantes para el próximo sistema capitalista. Además, introdujeron nuevas industrias, como la del vidrio, y cultivos como la caña de azúcar, el arroz y el azafrán. Respecto a sus aportaciones a la ciencia, tenemos que descubren el alcohol y sus aplicaciones en la medicina y en la industria. En matemáticas, ciencia en que la cultura árabe brilla intensamente, nos dejaron el álgebra y la numeración arábiga, que sustituirá para siempre el engorroso sistema de letra romano. Y es a los árabes a quienes debemos el conocimiento y la difusión del ajedrez. Así, en el ocaso de la Edad Media, la aparición y aceptación de nuevas ideas abrirán las puertas a profundos cambios que darán origen a la Edad Moderna.
Thank you.